Actualmente cursa una maestría en anticorrupción de la Universidad Politécnica de Cataluña en España y una en la Universidad George Washington. Inició su experiencia profesional en 1992 en el área de litigio civil. Tiene 25 años de experiencia como abogada de empresa y de relaciones con gobierno en el sector automotriz en México, Centroamérica y Caribe. Tiene experiencia en comercio exterior, participó en el cuarto de junto como parte del sector automotriz, y regulatorio, y a partir del año 2019 ejerce como abogada independiente. Fue también consejera de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz hasta el año de 2019 y actualmente es miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, consejera en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa ANADE y consejera en el Consejo General de la Abogacía Mexicana. Ha recibido diversos reconocimientos por su trayectoria profesional como una de las mujeres más influyentes por distintas publicaciones como Foro Jurídico, Mujer Ejecutiva y Expansión. En materia académica ha impartido diversos cursos y cátedras en temas corporativos de cumplimiento, comercio exterior, regulatorio y cumplimiento de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio Nacional de Profesionistas, CONCEPROF, la Academia de Capacitación Empresarial, Fiscal y de Administración Pública y la Universidad de Celaya y la Universidad Panamericana. Además, ha escrito diversos artículos, entre ellas la revista Abogado Corporativo, en temas de diversidad e inclusión, cumplimiento y responsabilidad social corporativa y trabajo pro bono y diversos temas automotrices. Liliana, bienvenida. Daría a continuación lectura de una vez al currículum, una pequeña semblanza también de la licenciada en la Facultad de Derecho, especialidad en Derecho con énfasis en Internacional Corporativo en la Universidad Autónoma de Baja California, maestría en Derecho con énfasis en Laboral en la Universidad Autónoma de Baja California. Su experiencia profesional ha sido en la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Estado de Baja California como jefe del Departamento de Estudios Laborales de noviembre de 1989 a 1992 y jefe del Departamento de Inspección del Trabajo de 1992 a 1995. Del año 2000 al 2011. Socio fundador de la firma BM & GM Legal SC desde octubre de 2011 a la fecha. También ella ha sido síndica procuradora del municipio de Mexicali, Baja California, en el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2016 al 30 de septiembre de 2019. En sus actividades docentes, la licenciada Blanca cuenta o ha sido maestría en la Universidad CETIS Campus Mexicali, del año 1993 al año 1995 y del año 2011 al 2016. Ha sido catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, impartiendo las maestrías de Derecho del Trabajo de 1998 a 1999, así como Derecho Burocrático en el 2005. Asociaciones en las que participa: miembro de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegios de Abogados AC, sección Baja California desde 1998 y presidenta de la misma por el periodo 2014 al 2016. Miembro fundador de la Asociación de Abogados Laboralistas de Mexicali. Certificaciones con la que cuenta: es abogada certificada por la Asociación Nacional de Abogados, comprendidos del 2010 al 2019. Es una pequeña semblanza del currículum de las dos excelentísimas abogadas que tenemos el día de hoy. No les quito más tiempo, les dejo el micrófono para efectos de poder tener. Gracias, licenciado Javier. Bueno, como bien lo comentaba el licenciado, el día de hoy tenemos este importante tema: aspectos relevantes e impactos para las empresas en relación a la iniciativa de la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia, misma que fue propuesta por la Cámara de Senadores para regular el artículo 27 de nuestra Constitución Política.
Este también fue producto de trabajos técnicos en el Comité de Compliance de la sección de Baja California. Como lo comentaba, el objeto de esta ley es determinar reglas y programas de cumplimiento para tener como resultado mejores prácticas. Por medio de estas, lograr que las empresas tengan una conducta responsable y se comprometan a perfeccionar sus procesos comerciales y operativos. Asimismo, mitigar impactos negativos ante la sociedad con el desarrollo de sus actividades empresariales. Por favor, sin más preámbulo, le voy a dar, ahora que ya leyeron su reseña, a la licenciada y maestra en Derecho, Iliana Martínez Martín del Campo. Gracias, Li. Muchísimas gracias. Bueno, un gusto de verdad estar con todos ustedes aquí con la sección Baja California. La verdad es que no debo decir esto muy fuerte, pero la verdad es que siempre son mis consentidos porque he ido a muchos eventos con ustedes antes cuando también se podía físicamente y de verdad que encantada ver a varios colegas aquí que ya he tenido oportunidad también de conocer presencialmente. Y bueno, el día de hoy pues tenemos un tema interesante porque pues miren, la verdad es que no hace mucho, como que no escuchamos mucho este tema de, escuchábamos el tema de las empresas socialmente responsables y como que pues era el tema de que hacían su informe de responsabilidad es corporativa y simplemente pues se dedicaban a dar datos y nos decían pues a cuántas comunidades ayudaban y cuántos arbolitos sembraban y por el otro lado, bueno, pues también pues nos decían que eran los non plus ultras, ¿no? En estos informes de responsabilidad social corporativa. Lo cual no es malo, pero la verdad es que tenía hasta cierto punto, digo, sí, uno no desconocer que tenían muchos de ellos sí una formalidad en el tema del reporteo a través de los grids y de ciertas metodologías. Sin embargo, pues ese reporte ha quedado corto a la fecha. La tendencia mundial ahora, estamos empezando a ver cambios donde se reconoce un nuevo factor, que es el tema también de los derechos humanos. Y esto me parece que es importante porque nos ha a veces pasado como de largo, como que pensamos que es algo que ya está inmerso. Soy una empresa y por el simple hecho de que estoy inmerso en ese tema, ya de entrada debes de considerar que ya tengo cubierto el tema de derechos humanos. Y vamos a ver hoy cómo este tema se ha vuelto mucho más importante y cómo cambia también el tema de empresa. Déjenme decirles que adicionalmente, recientemente también se está incorporando para aquellas empresas que están cotizando en bolsa, un nuevo elemento que es precisamente de la responsabilidad social, no corporativa, pero empresarial en general, como se ha denominado ahora. ¿Qué implica esto? Que incluso antes, para la cotización de empresas en bolsa, simplemente se consideraba la parte de, a ver, ¿cómo están tus estados financieros? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo están estos reportes que regularmente, por ejemplo, para todas aquellas empresas, y ustedes más que están en frontera, tienen mucho más conocimiento de esto porque están más cerca de Estados Unidos, empresas que cotizan en la SEC y que de alguna manera pues tenían que tener estos reportes muy sólidos, pero ahora incluso la Bolsa Mexicana de Valores ya también está incorporando estos aspectos de la responsabilidad social, es decir, no solamente se va a evaluar a las empresas por el tema de la responsabilidad en cuanto a cómo está la cuestión financiera, sino que al final del día también se les está de alguna manera pidiendo que hagan este tipo de reportes considerando todos estos factores, es decir, la empresa como un ente donde está proveyendo valor agregado a nivel social. Desde ese punto de vista, la verdad es que tenemos que reconocer que es una tendencia más allá de la iniciativa. Bueno, pues sí, la iniciativa sin duda en algunos casos, como lo vamos a ver ahora más adelante, pues sí creo que se va un poco hasta la cocina, por decirlo así. Es decir, hay algunas cosas que nos parece que se fueron al exceso. En los otros temas también reconocemos que, bueno, pues es una tendencia que viene y simplemente tenemos que estar alertas en este sentido de que pues es una iniciativa que muy posiblemente pase, no necesariamente este año, porque además, bueno, pues ya estamos casi por finalizar el año, pero sí se espera una discusión de este tema seriamente para el próximo año. Entonces, sin más, voy a compartir mi pantalla, voy a compartir la presentación.
para que ustedes la vayan viendo. Y bueno, de alguna manera, pues aquí simplemente hablar de, vamos a empezar por algunos conceptos. Déjenme, lo pongo en modo presentación. Y bueno, pues aquí de entrada vamos a hablar de qué es este concepto de la responsabilidad empresarial y la debida diligencia corporativa. Pues en principio, de acuerdo con el artículo 2 de la propuesta, se habla de que debida diligencia son aquellas acciones de cuidado, prevención, mitigación y control de riesgos que deben observar las empresas de cualquier sector productivo, tanto al interior de su estructura, ojo, como frente a terceros en todas y cada una de las etapas de producción de bienes o servicios, tales como la fabricación, construcción, distribución y o comercialización para evitar violaciones a derechos humanos. Es muy importante considerar que en este punto la debida diligencia, parte de esto está considerando no solamente es la parte hacia el interior, pero también respecto de nuestros proveedores de servicios. Y eso va a ser muy importante porque eso sí vemos que es algo que necesitamos empezar a poner muchos mayores controles en el sentido de conocer verdaderamente a nuestros proveedores y que no va a bastar simplemente un cuestionario de decirle, oye, quiero que me digas que efectivamente cumples con derechos humanos y quiero simplemente que me digas que en efecto no estás contratando, por ejemplo, menores de edad o que estás pagando salarios menores. Y, por ejemplo, ahora con el tema de TEMEC, pues va a ser otro punto importante a evaluar, pues, sobre todo todas aquellas empresas que están en frontera, que tienen muchísimas exportaciones hacia Estados Unidos. Esto va a ser un punto muy, muy importante también a revisar, no solamente desde el punto de vista de derechos humanos, pero también en la parte de lo que es el tema de TEMEC, en la parte laboral. Por el otro lado, aquí hablamos de responsabilidad empresarial en cuanto al marco de cumplimiento integral de los fines de la empresa, tanto en lo interno como en lo externo, considerando las expectativas económicas, sociales y ambientales de todas las personas participantes, demostrando respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente, contribuyendo hacia la construcción del bien común. Dicho término incluye indistintamente tanto a la responsabilidad social empresarial como a la responsabilidad social empresarial por violaciones a derechos humanos. Entonces, realmente como ustedes ven aquí, el concepto empieza a cambiar. No solamente es que la empresa haga cosas simplemente por verse bien, sino porque realmente en la parte donde la empresa tiene que cambiar ese sentido desde el punto de vista empresarial es, ¿qué puedo hacer a la vez de que soy una empresa que estoy contribuyendo socialmente desde el punto de vista económico? ¿Cómo estoy haciendo un beneficio a nivel de todos mis stakeholders? Entendiendo por stakeholders a todos estos que son mis empleados, mis proveedores, el gobierno incluso con el que yo trabajo, las comunidades donde yo participo, es decir, todos ellos tienen que estar ahora, cuando yo estoy haciendo planes, de alguna manera, está reconociendo que tenemos que tener en este objetivo de la empresa, cómo contribuyo desde ese punto de vista, no solamente desde un punto de vista de revenue, o de alguna manera decir, oye, bueno, ¿qué tanto le queda a la empresa y cómo hacemos ganancias? Sino cómo a la vez que yo estoy contribuyendo también al ser una empresa por darle un valor agregado a nivel social. Por el otro lado, bueno, pues aquí ya hablamos de responsabilidad social empresarial. Es esta contribución activa y voluntaria para el mejoramiento social, económico y ambiental por parte de la empresa. Verán que por eso es este término muy concreto, dice, con el objeto de mejorar su situación competitiva, valorativa y valor añadido como consecuencia de su actividad económica y los impactos que producen en la sociedad. Y está el concepto, igualmente incluido en el artículo 2, de lo que debemos de entender por responsabilidad empresarial por violaciones a derechos humanos, y son aquellos compromisos que tienen las empresas de cumplir en la práctica con los siguientes elementos, y nos enumeran los siguientes: cumplimiento a las obligaciones en todas las materias que les imponga la legislación, el asumir un compromiso corporativo político de derechos humanos, normar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos, y cuarto, el establecimiento y participación en procesos de reparación de violaciones a derechos humanos. Entonces, en este sentido, como ustedes ven, de alguna manera, pues se vuelve también este tema de lo que siempre hemos hablado en la parte de derecho corporativo. El gobierno corporativo, desde su formación, debe incluir
este grupo nuevamente ahora, de un grupo que respete esta parte de los derechos humanos dentro de la empresa. Y bueno, pues aquí hablamos de diferentes tipos de empresa y pues hablamos de aquellas empresas que realmente viven la responsabilidad social solamente para un tema de lo que nosotros llamamos lavar culpas, y que me parece que hoy desafortunadamente muchos de estos reportes de responsabilidad social que vemos de grandes corporativos están más en ese lado de, híjole, por un lado, hago galletas que engordan muchísimo a los niños, pero por el otro lado, bueno, pero es que siembro muchos árboles. Entonces, eso ya no se va a valer. Es decir, hoy lo que se está pidiendo es, no me digas que por un lado matas a la vaca y por el otro lado resulta que eres un santo y vas y haces donaciones de arbolitos o de cuestiones así, ¿no? O construiste la escuela o pintaste la escuela. Porque al final del día eso ya quedó muy atrás. O sea, realmente tu programa debe de ser totalmente integrar con esa visión de decir, ok, no solamente es dono la pintura, es cómo le hago para que la escuela, no nada más pintar la escuela, es cómo le hago para que esa escuela de alguna manera se integre dentro de esto que yo estoy haciendo, e incluso buscar que haya programas donde haya formación para los niños, o si estamos hablando de un colegio técnico, cómo puedo contribuir incluso con mi gente, con la capacitación, con los programas que podamos desarrollar, para que esta misma gente a futuro pueda ser un elemento para la empresa. Entonces, como ven, es muy diferente ir y pintar una escuela a verdaderamente involucrarte en el proyecto de comunidad. Por eso decíamos que parte de estos stakeholders también pues está el gobierno, ¿no? Es decir, de alguna manera es cómo hacemos para que todos contribuyamos a que la escuelita no nada más se quede en la pintura de la escuelita, sino efectivamente en un programa que a futuro, incluso parte de esos muchachos o la gente o los chicos que estén estudiando en estas escuelas, tengan esa posibilidad a futuro incluso de integrarse en estas empresas, ¿no? Como parte de una manera de atraer talento y de desarrollar gente dentro de la propia sociedad. Bueno, por el otro lado, pues hablábamos aquí de que aquí nos ponían unos ejemplos, ¿no? Que encontré en algún TED Talk, por cierto, aquí se los dejo, que la verdad les recomiendo, es un poco viejito, pero la verdad hace mucha conciencia, este TED Talk de 2013 de Marcelo Tedesco, y nos habla de que propiamente dice, oye, pues tienes este modelo tradicional donde dice, por ejemplo, de una empresa panificadora que nos dice, ser una empresa, nuestro objetivo es ser una empresa con marcas líderes y confiables para nuestros consumidores. Pues realmente a ustedes les comunica mucho ese ejemplo, pues no, ¿verdad? O sea, dice, pues sí, al final del día yo estoy yendo a ir porque ser una empresa exitosa es simplemente que mi revenue, mi market share y todos esos conceptos muy financieros y mercadotecnia, pues los conocemos todos muy bien, ¿no? En el caso de empresa cementera dice, pues satisfacer globalmente las necesidades de construcción de los clientes. Hasta ahí se queda. O ser un grupo líder en telecomunicaciones, proporcionando a nuestros clientes soluciones integrales de comunicación innovadores de clase mundial. Pues tampoco nos dice mucho, ¿no? Y por el otro lado, Marcelo Tedesco en este TED Talk que les recomiendo de verdad ver, también nos dice, mira, tienes otras empresas, por ejemplo, tienes Intel, que te dice, oye, a ver, por ejemplo, este objetivo de superar los límites de la innovación para hacer que la vida de las personas sea más excitante, más satisfactoria y más fácil. O él ponía el caso de Danone, ¿no? Que decía brindar salud a través de los alimentos a la mayor cantidad de personas. Es decir, el concepto, cuando estamos hablando de objetivos ahora como empresas, tiene que verse desde un punto de vista de inteligencia emocional. Por eso habla de empresas inteligentemente emocionales, ¿no? En el sentido de decir, las empresas se ponen en los zapatos de los que están alrededor de ella para desde ese punto de vista construir el objetivo de la empresa. Y bueno, ya hablábamos aquí de por qué es importante incluir a los stakeholders. Entrando propiamente a lo que es un poco los antecedentes de esta iniciativa, bueno, pues algo ya les he platicado, pero por el otro lado, pues tenemos, por ejemplo, los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU, que fueron promulgados en 2011. El problema de esto, digamos que hasta cierto punto es lo que se conoce como el famoso soft law. Perdón que use de repente muchos anglicismos, además, bueno, ustedes son de frontera, pues hablan muy bien el idioma, pero de todas maneras es importante explicarlo, por qué el concepto, ¿no? Y bueno, hablamos de este concepto de soft law en el sentido de que se vuelve
son lineamientos que se vuelven de cumplimiento voluntario. En ese sentido, por eso es que se le denomina de esa manera. ¿Qué es lo que se está tratando de hacer? Bueno, pues ahora cambiar, ¿verdad? Y como se ha visto que, bueno, pues la verdad la tendencia es que cada vez se exige más que las empresas verdaderamente presenten estos programas por la importancia que esto empieza a tener, se está buscando a nivel internacional que este tipo de acuerdos ya no se vuelvan de cumplimiento de alguna manera voluntario, sino que los propios países al adherirse generen legislaciones como esta que estamos viendo ahora de esta iniciativa, de tal manera que las empresas hasta cierto punto, pues de alguna manera se vean forzadas a cumplir con esto, ¿no? Y por supuesto siempre está la cuestión de que hay gente que dice, oye, el compliance debiera ser voluntario o es forzoso. Y yo les digo, bueno, pues es que la verdad es que tienes estos dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, me parece que hay ciertas regulaciones que hasta cierto punto se vuelve forzoso. Por el otro lado, sobre todo cuando tienen una implicación de tipo penal. Sin embargo, por el otro lado, la realidad es que a veces la realidad supera la ficción, como les digo. Entonces, en ese sentido, pues la propia sociedad te va demandando, aunque no necesariamente sea algo que tenga una consecuencia de tipo penal, pero muchas veces el que tú tengas una estructura de gobierno corporativo sólido, pues empieza a volver indispensable porque se está viendo que aquellas empresas que de alguna manera cuentan con un gobierno corporativo sólido, que empiezan a tener este tipo de estructuras donde hay respetos a los derechos humanos, donde de alguna manera se respeta la legislación, que no necesitas necesariamente que alguien te diga es que lo tienes que cumplir, pues empiezan a ser empresas que desde el punto de vista de la sociedad, pues tienen un valor mayor. ¿Por qué? Porque se ve que tienen una permanencia de mayor alcance. ¿En qué sentido? En que pues los consumidores de alguna manera dicen, oye, pues esto es una empresa que está cuidándose, que sabemos que no va a haber un escándalo, que yo sé que si soy accionista de la empresa, no me van a salir aquí de repente con que, uy, ¿qué crees? Fíjate que como en un caso Enron, ¿no? Donde, oye, pues es que sabes que me evaluaron con cierta, o había ciertas responsabilidades de la empresa que nunca se informaron, yo confiando que la empresa estaba súper bien y resulta que de repente hubo un problema financiero enorme, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por eso es que se vuelven responsables, importantes. Por el otro lado, otro de los puntos como antecedente, pues que en 2016 estuvo la visita a México del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Dentro de las recomendaciones que se hicieron a México fue precisamente esta de emitir una regulación que incorporara esta obligación de cumplir con los derechos humanos al sector empresarial en México. Y la realidad es que como todo, pues aquí muchas empresas dicen, sí, sí cumplo, pero a la hora de que se empieza a hacer sobre todo la revisión en ciertos sectores, y bueno, pues algunos mencionados como minería y ese tipo de cosas, donde dijeron, oye, pues no, o sea, la verdad es que no hay ese tal respeto a los derechos humanos, ¿no? Por el otro lado, también decir que en 2014 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de la resolución 26/9, también emitió recomendaciones de firmar un tratado vinculante en materia de derechos humanos en el contexto de derecho internacional público, habiendo desde 2018 una serie de rondas de negociaciones en Ginebra, que todavía recientemente, apenas en octubre, concluyó la 6ª ronda de negociación, de nueva cuenta con efecto de tratar de hacer este instrumento ya jurídico internacionalmente vinculante. Bueno, entrando ya a lo que es propiamente la iniciativa, pues el pasado 22 de septiembre, ya como nos había anticipado Laura, pues el senador Germán Martínez Cázares, perteneciente al grupo parlamentario de Morena, presentó esta iniciativa de ley para crear la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia. Esta propuesta recoge, entre otros, un registro nacional de empresas socialmente responsables, que es una de las cuestiones que sería además importantes que ustedes vayan teniendo en cuenta que de que pase esta iniciativa, pues se va a pedir que existe este registro, ya no nada más el que tú hagas simplemente un boletín cada año diciendo, mira, soy una empresa socialmente responsable, sino que tienes que tener un plan y ya adelante, más adelante Blanca nos va a platicar de esto. Y por el otro, pues también este plan que incluye los derechos humanos, esto de alguna manera te obliga a tener este plan de forma anual, y también el establecimiento de ciertas medidas especiales de solidaridad empresarial a causa de emergencias o catástrofes, en adición
a un fondo que más adelante también Blanca nos va a platicar, donde sobre todo para aquellos que de alguna manera son grandes empresas o grandes contribuyentes, pues también ahí se les pide que haya un fondo de alguna manera, bueno, no un fondo, sino que se destine cierto porcentaje para la compra a ciertos sectores vulnerables, ¿no? Y eso la verdad es que es una de las cosas que queremos aquí poner sobre la mesa y que nos parece que sí se fueron un poquito más allá, porque de nueva cuenta, pues una cosa es el deseo de tratar de ayudar a este tipo de grupos vulnerables y otra cosa es que estos grupos vulnerables efectivamente vayan a tener la capacidad, sobre todo para ciertos estándares, de cumplir con los requerimientos de las empresas, porque al final del día, pues también sabemos que muchas empresas pues tienen ciertos estándares de calidad que no necesariamente, bueno, pues aunque sea un sector vulnerable, si no está preparado, si no tiene la tecnología y ese tipo de cosas, bueno, pues va a ser a veces difícil cumplir con ese porcentaje que se está ahí proponiendo, ¿no? Pero bueno, más adelante ya Blanca platicará sobre esto. Y bueno, pues de nueva cuenta aquí lo que dice la iniciativa, dice que pues parte de su objeto es reglamentar el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en lo que relativo al desarrollo nacional con responsabilidad social empresarial y respeto a los derechos humanos, que esto además es importante ustedes lo sepan, va a aplicar o tiene la intención de que aplique a todo tipo de empresas, de todo tipo de tamaños. Por supuesto, bueno, aquí también Blanca nos va a platicar más adelante, hay un tema de transición, es decir, no todo el mundo entraría al mismo tiempo, por supuesto las empresas de mayor tamaño, pues al día siguiente de su publicación que se tiene considerado que esto entre en vigor, bueno, pues seguramente pues ahí las empresas grandes tienen que estar listas, pero sobre todo pues tiene aquí mucho, de nueva cuenta, mucho énfasis a lo que es la industria textil, la industria minera, la industria energética, turística y agroalimentaria, ¿no? Que son principalmente las sujetas a este tipo de estándares a los que se va a estar revisando también como parte de mayor cumplimiento. Yo muchas veces, cuando he dado esta charla, me pregunto por qué hay otros sectores que no están incluidos y que además son parte de TEMEC. Uno de ellos, pues me parece que también debería ser la parte automotriz. La verdad es que no tengo una respuesta, simplemente me llama la atención, siendo que además el sector automotriz es uno de los más importantes dentro del país. Entonces, bueno, pues aquí están los artículos, digo, ustedes los pueden ver, 22 y 23, que son los que propiamente hacen referencia a el tipo de empresas a las cuales va a aplicar esta regulación. Bueno, aquí la finalidad de esta nueva ley, pues finalmente es normar la conducta responsable de las empresas para evitar y mitigar los impactos negativos que pueden asociarse a sus actividades. Ya lo dijimos desde el punto de vista de cadenas de suministros, relaciones comerciales, condiciones de los trabajadores, respeto a los derechos humanos, cuidado del medio ambiente, combate a la corrupción, protección a los derechos de los consumidores y la exigibilidad del gobierno corporativo y los programas de control y cumplimiento. Esto viene expresado en el artículo 1 de la iniciativa. Por el otro lado, bueno, pues como datos generales, también en cuanto a normar la conducta responsable de las empresas para mitigar estos impactos negativos, lo que se dice aquí es que al final del día se espera que todas las empresas de todos los tamaños, esto sí, de forma inmediata, pues implementen de manera permanente un programa de responsabilidad social empresarial, esto bien regulado en el artículo 11, y a su vez una obligación del gobierno de auditar en temas de derechos humanos, principalmente a aquellas empresas que son proveedores de gobierno. Entonces, bueno, pues de nueva cuenta aquí nos parece que para todos aquellos que han estado siguiendo los temas de compliance, pues esto va de alguna manera de la mano, por lo que hemos dicho de que, bueno, pues es importante que las empresas cuenten con este tipo de gobernanza ya y que lo pongan en pie, ¿no? Bueno, por el otro lado, hablando de referencias internacionales, bueno, la verdad es que ha habido algunos otros esfuerzos, sobre todo en Europa, por regular este tipo de responsabilidad social empresarial.
ha sido un largo debate de mucho tiempo. No podemos decir que, si bien empezó en Europa, también es cierto que ha habido varios países que se han opuesto. Hay los defensores, obviamente la iniciativa les va a decir, no hombre, ya viene, ya sí, pero tardó un tiempo, y la verdad es que recientemente incluso ha habido países que han tratado de aprobar iniciativas de este tipo, y la verdad es que se ha ido para atrás, no han sido aprobadas, pues por lo mismo, ¿no? Porque siempre viene este debate de, bueno, es que hasta dónde verdaderamente debe estar regulado el tema de que las empresas hagan este tipo de actividades. Sin embargo, bueno, a nosotros, o al menos yo personalmente, creo que sí debe haber cuando menos una base, sí debe de haber una metodología, y que realmente no por un lado se utilice este tipo de responsabilidad social o reportes de responsabilidad social o distintivos de responsabilidad social, que sí entiendo que hay una metodología hasta cierto punto seria, pero por el otro lado también conocemos de empresas que se denominan socialmente responsables, y en el tiempo hemos sabido pues de ciertas sanciones, por ejemplo, en temas ambientales o en temas de anticorrupción que de repente han salido, y bueno, pues como que también eso pues de repente te hace dudar, ¿no? Pues qué tan seria es la metodología, o qué tantos elementos realmente se están viendo en un entorno de ver todos los elementos y no solamente lo de un cuestionario, ¿no? Bueno, entonces aquí España igual el 24 de noviembre de 2018 aprobó una nueva ley de información no financiera y diversidad que exige a determinadas empresas publicar como parte de su reporte anual información relativa a su gestión social, medioambiental, derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el soborno. La intención es pues seguir continuando impulsando la responsabilidad social corporativa de las empresas. La propia iniciativa está presentada por el senador Germán Martínez, destaca la creación de la legislación de iniciativas en otros países, como en la ley de deber de vigilancia en Francia, que obliga legalmente a las casas matrices y empresas contratistas a identificar y evitar los abusos contra los derechos humanos, el medio ambiente, resultantes no solo de sus propias actividades, sino también de las empresas que controlan. Y ojo, porque controlan no se refiere en este caso de la legislación en Francia a aquellas que son del propio grupo corporativo, sino de nueva cuenta. Es decir, si yo tengo si en mi caso, por ejemplo, yo soy una armadora y tengo distribuidores de autos, o soy fabricante y tengo otros distribuidores de otro tipo de mis productos, se está esperando que tú revises a tus distribuidores, pero lo mismo a tu cadena de producción. Es decir, que en cierto punto hagas un due diligence, y eso implicará hasta cierto punto, y bueno, obviamente de tiempo en tiempo esto se tendrá que ir haciendo, no solamente creer en una certificación, en un papel donde te digan, sí cumplo con derechos humanos, sino que tú vayas y hagas visitas en sitio a los lugares donde se extraen, sobre todo, por ejemplo, en el caso de minerales, en el caso de textiles, donde constantemente sabemos que hay abuso de mano de obra, para precisamente certificar que en efecto no nada más te lo dijeron, pero tú viste que en efecto no están utilizando menores de edad, que están en condiciones de salubridad, buenas condiciones de trabajo, precisamente los trabajadores que de alguna manera son proveedores, ya sea de materias primas o de parte de tu proceso productivo. Por el otro lado, pues también están Alemania, Suiza y Holanda, ya están trabajando también en leyes similares. También la Unión Europea anunció en abril de este año que la Comisión Europea de Justicia se comprometería a introducir reglas para la debida diligencia obligatoria corporativa sobre el medio ambiente y los derechos humanos, igualmente en esta área, ¿no? Y bueno, por último, el senador Germán Martínez también considera que la proposición legislativa presentada se encuentra en armonía con el TEMEC, que bueno, en el capítulo 23, con relación al tema laboral, sobre todo en el respeto de derechos humanos laborales, y el 27 sobre el combate a la corrupción. De nuevo, pues como todo, ahorita la verdad también ahorita es como el niño nuevo en el barrio, como decimos, y pues el TEMEC de repente le quieren colgar muchas cositas. No podemos decir que no, pero tampoco podemos decir que esto es una legislación, luego como han dicho no, bueno, esta es otra de las legislaciones que salen del TEMEC. Pues no, la verdad es que al final del día, todo lo que abone a cumplir con los compromisos que hay en el TEMEC, sobre todo en los temas de anticorrupción, el respeto de derechos laborales, bueno, pues sin duda, bueno, pues tiene cabida dentro de estos capítulos. Y bueno, pues por el otro lado, bueno, pues siempre tenemos ciertas normativas que ya de alguna manera
vienen considerando parte de estos puntos. Está la ISO 26000-2010, que de nueva cuenta es una norma internacional que ofrece una guía para integrar responsabilidad social en todo tipo de organizaciones. También el fin de esta ISO pues es ayudar a las organizaciones a contribuir al desarrollo sostenible. Esta norma, si bien es una norma de gestión no certificable, pues la verdad es que como muchas otras ISOs, bueno, pues de alguna manera se van observando por diversas empresas, ¿no? Y muchas veces nos ha pasado que cuando nosotros somos proveedores de otras empresas grandes, pues nos van pidiendo que vayamos teniendo este tipo de certificaciones. Por el otro lado, existe otra guía que es la de la ONU, el Guiding Principles on Business and Human Rights. Esta se puede ver también, ahí hay un video que también les recomiendo que cuando puedan, aquí les dejo la liga, lo pueden ver. Esta guía viene tanto en inglés como en español, también está la versión en español. Y bueno, pues ahí habla sobre todo de cuáles serían los principios que se espera que se observe por parte de las organizaciones en temas de derechos humanos. Y bueno, finalmente tenemos este compromiso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de este acuerdo que se firmó el 19 de febrero de 2018, el Programa de Empresas y Derechos Humanos, que también aquí les dejo la liga para que ustedes lo puedan ver. Tenemos también, adicionalmente, la síntesis de la Recomendación General número 37 sobre el respeto y observancia de los derechos humanos en las actividades de las empresas, que fue publicado en el Diario Oficial del 1 de julio de 2019. Y bueno, pues aquí ya les había platicado sobre este tema de la ISO. Básicamente, ¿qué habla de esta ISO 26000? Pues habla de precisamente el gobierno corporativo, que no necesariamente tiene que ver directamente con el tema de derechos humanos, pero embona ahí, porque hablamos de un tema de rendición de cuentas, de transparencia, de comportamiento ético, de respeto a los derechos de las partes interesadas y respeto al principio de legalidad. Y establece 7 materias fundamentales en cuanto al tema de la responsabilidad social que una organización debe de considerar, entre otros, pues, la gobernanza organizacional, el tema de derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de comunidad, de consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad. Y bueno, pues esto de alguna manera la ISO 26000 ayuda, como muchos otros sistemas de gestión, a pasar simplemente de un tema de buenas intenciones a verdaderamente tener una estructura donde la empresa piense precisamente en todos estos puntos y además tenga planes de corrección cuando haya alguna violación, algún tema específico sobre derechos humanos. Que hoy me parece que en el caso de México vamos bien con empresas grandes en el tema de cumplimiento. Creo que la verdad es que sería un brinco muy grande porque la realidad es que muchos todavía ni siquiera tienen temas de compliance, ni siquiera tienen temas de buena gobernanza desde el punto de vista corporativo. Entonces, pues creo que va a ser un reto el que simplemente queramos brincar de la noche a la mañana con esta legislación, porque ha habido muchos pasos que no se siguieron anteriormente y desde ese punto de vista, pues sobre todo invitar a las empresas que hoy nos escuchan, o los abogados de empresa que hoy nos escuchan, que de verdad necesitan empezar a poner temas de gobernanza en sus empresas, porque si no el salto va a ser un salto verdaderamente titánico, el poder alcanzar una legislación como esta si estás empezando de cero. Bueno, entonces aquí finalmente vamos a hablar de responsabilidad empresarial en cuanto a violación a derechos humanos. Va a existir responsabilidad empresarial por afectación a los derechos humanos. Primero, cuando las actividades de la empresa provoquen una afectación directa. Cuando las actividades propias de la empresa, sabiendo que estas contribuyen o pueden llegar a contribuir indirectamente a cualquier afectación, no las hubiera evitado. Esto habla principalmente de terceros que se involucran en mi proceso. O cuando las actividades de alguna entidad con la que la empresa mantenga relación comercial causen o estén causando una afectación y se vinculen directamente a las operaciones o productos de la empresa. Y bueno, pues aquí la supervisión gubernamental, también en temas de licitaciones públicas, ya lo había yo mencionado, pues que la autoridad va a estar verificando que efectivamente sus proveedores cumplan con este punto. En cuanto a las sanciones, a lo largo de diferentes capítulos y artículos que contempla la ley presentada para consideración del Senado, se van a aplicar diferentes sanciones por afectaciones a los derechos humanos.
Y bueno, pues esto también es importante. También aquí se estipula en el artículo 16 que toda empresa que incurra en una práctica de simulación social empresarial con fines de obtener una ventaja comercial sobre su competencia va a ser sancionada en términos de lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Nos llama la atención en este punto en particular que solamente hable de simulación social empresarial con fines de obtener una ventaja comercial sobre su competencia. Entiendo que al final del día, ¿qué pasa si hay una simulación? No necesariamente con el fin de obtener una ventaja comercial. A mí me parece que al final del día, pues si estamos hablando de ética, de integridad y este tipo de cosas, pues es que simplemente el informe que deben de rendir, pues debe ser transparente, independientemente si se fue con el fin o no de obtener una ventaja competitiva. En fin, bueno, pues esto es básicamente lo que se... Bueno, aquí otro punto importante antes de concluir aquí para pasarle la palabra a Blanca. Dice que la ley contempla sanciones para empresas mexicanas que violen derechos humanos en otros países. Esto va a ser muy importante porque igualmente lo que se está considerando aquí es que no solamente la sanción te va a aplicar si tú violas derechos humanos en territorio nacional. Es decir, puede ser que tu proveedor o tú, otra de tus matrices o de alguna manera otra de tus compañías esté operando en el extranjero y si se determina que hay una violación de derechos humanos en otros países, pues igualmente vas a ser sancionada o como empresa en México, ¿ok? Bueno, pues esto hasta aquí los dejo. Ahora le paso la palabra a mi querida Blanca, quien les va a platicar de los puntos relevantes de esta iniciativa. Muchas gracias, Liliana. Liliana, como está tu pantalla, la que estás compartiendo, ¿te molesto para darle, cuando Por supuesto, tú me dices y aquí yo le voy pasando. Pero pues para no cambiar ahorita. Muchas gracias. Adelante. Ay, qué linda, gracias. Bien, pues los que me conocen saben la experiencia que nosotros tenemos más que nada en el área laboral. Pero a raíz de precisamente lo que estuvo sucediendo con el tratado hoy de libre comercio del TEMEC, pues el nuevo tratado, y cómo le dieron un énfasis muy especial al área laboral, que incluso crearon unos mecanismos rápidos de respuesta rápida para cuando se tratara de cuestiones colectivas del trabajo y que podían llegar a afectar no a nivel países, sino a nivel individual de las empresas en sus relaciones comerciales internacionales. Dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos meternos más a lo que antes nosotros hacíamos como auditoría laboral para obtener un diagnóstico laboral. Tenemos que meternos más en la cuestión de un compliance propiamente laboral, porque pues como sabemos el compliance no nada más es cumplir con la ley, sino tomar todas esas medidas preventivas para evitar incurrir en alguna situación de responsabilidad que pudiera afectar. Y más porque el propio TEMEC en los mecanismos de resolución, de rápida resolución, lo que está diciendo, también considera que si se tomaron las medidas preventivas puede ser atenuante. Entonces, leyendo, me gustó, me encantó que por aquí Marco y Liliana nos invitaran a formar parte de este equipo de trabajo para poder presentarles esto, que es una iniciativa, no es todavía una realidad, pero que tenemos que irnos preparando todos, porque independientemente de la materia a la que nos dediquemos, muy probablemente nos van a estar consultando nuestros clientes, porque igual puede ser una cuestión de medio ambiente, bien puede ser una cuestión, pues como ya lo dijimos, en materia laboral, en protección de datos personales y las diferentes materias que pueden incidir en violación a derechos humanos, ¿no? Entonces, pues por eso es que estamos aquí sumados, pero ustedes saben que la expertise aquí es Liliana y a lo mejor quienes se han conectado, que conocen muy bien de la materia, pero finalmente esto es lo que se está cocinando ahora sí en nuestro poder legislativo y que va muy de la mano con lo que ahora hemos estudiado y hemos aprendido, como habló de los principios rectores para las empresas en materia de derechos humanos emitido por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y bueno, todo lo que ya nos explicó aquí Liliana. Pero bueno, entonces, parte de lo que quería comentarles aquí en este slide que ahorita ven ustedes es cómo incluso puede haber, se está considerando las atenuantes
también si se toman en cuenta y se cumplen con los programas y las obligaciones que se establecen. Por ejemplo, este artículo 10 dice que si con anterioridad al hecho violatorio de los derechos humanos, las empresas comprueban contar con un programa de responsabilidad social empresarial y un órgano de control de debida diligencia, les podrán ser condonadas las sanciones o bien reducidas, aunque dice por una sola ocasión, ¿no? Pero a final de cuentas, lo que están considerando es precisamente esa iniciativa por parte de las empresas. Y esto lo podemos relacionar con lo que dice el artículo 56 también del proyecto, que dice que las sanciones podrán atenuarse hasta una tercera parte si con anterioridad a que se suceda un hecho que tenga que ver con alguna contingencia o alguna situación que se presente en cuestión de derechos humanos, si con anterioridad contaba con el órgano de control precisamente, que es un mecanismo de control que se está proponiendo para la debida diligencia, y que se hayan tomado medidas antes o incluso después, pero que se hayan tomado las medidas y que con ello pues se busque disminuir las consecuencias. Entonces, sí se está buscando atenuar responsabilidades si hubiera un verdadero trabajo por parte o una verdadera organización por parte de la empresa en materia de evitar, prevenir, mitigar o resarcir cuestión de derechos humanos. Ok, la siguiente, por favor. Muy bien. Y bueno, ¿qué tipo de sanciones considera este proyecto de ley? En el artículo 50 nos dice, estos pueden ser el tipo de sanciones a que se pueden hacer acreedores las empresas. Entre ellas, pues bueno, ya sabemos, depende de si es grave o es leve la conducta infringida por la empresa, pero pues incluye lo que es amonestación pública o privada, la sanción pecuniaria o multa, la suspensión de actividades, la clausura de locales, la prohibición de realizar en el futuro actividades en cuyo ejercicio se cometieron violaciones a los derechos humanos de las personas, la inhabilitación temporal, obviamente la inhabilitación cuando hay una relación con algún nivel de gobierno en cuestión de licitaciones públicas o incluso, ¿por qué no?, adjudicaciones directas, o sea, no poder ser parte de los proveedores de gobierno si hubiera esta inhabilitación, la intervención judicial, la disolución, incluso llegando a la disolución de empresa, y se establece un plazo de prescripción para la presentación de la denuncia de 1 año. Luego después habla que también la autoridad tiene 5 años para hacer las investigaciones correspondientes, pero para presentar propiamente la denuncia se habla de un plazo de 1 año. La siguiente, por favor. Y bueno, también este artículo 13 dice, miren, si van a hacer programas de responsabilidad social, que esté relacionado con lo que ustedes realizan. Hace ratito ponía el ejemplo, Liliana dice, bueno, si yo hago galletas que hago engordar a los niños y luego quiero plantar arbolitos, pues como que no tiene que ver una cosa con la otra, ¿no? Este propio artículo dice que si vas a realizar programas de responsabilidad social empresarial, debe estar vinculado directamente con las actividades que realizas. Pues si a lo mejor lo que yo hago es papelería y tiene que ver con tala de árboles, pues a sembrar arbolitos al doble o al triple por si algunos no se alcanzan a dar, ¿no? Si algunos no alcanzan a aprender propiamente. Entonces, que pudiera ser, entre otras cuestiones, que pudiera ser algo realmente vinculado a resarcir la parte en donde podríamos estar realizando ese daño o esa afectación que finalmente puede ser a una comunidad y va de la mano con la violación a derechos humanos. La siguiente, por favor. Gracias. Muy bien. Bueno, aquí lo que nos establece es que se propone que la obligación de las empresas de implementar estos programas sea de una manera que pueda ser permanente y progresiva. O sea, no es nada más ahorita porque está de moda o ahorita porque me lo están exigiendo, sino que sea algo permanente. Incluso como decía Liana, ¿por qué esperar a que se emita una ley cuando podemos empezar a poner nuestro granito de arena finalmente? Máxime si de repente nos dicen va a entrar en vigor al día siguiente, que así viene el proyecto, que de entrar en vigor al día siguiente, y luego ahí dice tantos meses para hacer el reglamento y tanto para otro, pero no hay una vacatio legis, o sea, de un día para otro a modificar estatutos sociales para incluir esa famosa cláusula de
de cumplimiento o de no afectación a derechos humanos. Entonces, pues debe ser realmente una cuestión de convencimiento y para poder tener esos programas de manera permanente y progresiva, porque pues claro, todo el mundo vamos a ir poco a poco complementando, y bueno, en función de los riesgos que pudiera haber, ¿no? Y luego establece también que debemos buscar la manera en que el impacto sea verificable y cuantificable, tanto entre los clientes, proveedores, empleados, o sea, que cualquiera pudiera tener acceso a ver si estos programas han tenido realmente resultados que se puedan verificar o que se puedan cuantificar y que cualquiera lo pudiera revisar, empleados, grupos en situación de vulnerabilidad o cualquier otro grupo de interés que son los stakeholders de los que hablaba hace unos momentos Iliana, ¿no? Los programas deben inscribirse ante la Secretaría de Economía, que a su vez tiene la obligación de llevar esos registros, y también establece que las entidades financieras también les obliga el poder realizar proyectos o programas de responsabilidad social empresarial, pero que con ellas, si las entidades financieras tienen proyectos de inversión social privada o bien programas de responsabilidad social en comercialización de productos bajo esquemas de comercio justo, o sea, diferentes sistemas que a lo mejor ya los tienen las instituciones financieras, pues que se les va a convalidar, se les va a dar por válido como parte del cumplimiento de estos programas que se están proponiendo. La siguiente. Muy bien. Y como decía hace un momento, Iliana, como que le da una carga un poquito más pesada a lo que se conoce en unas partes, le llama como grandes empresas y en otras se refiere a ellos como grandes contribuyentes. Y bueno, ahí refiere, al anterior tantito, por favor, ahí refiere, que refiere al título 2, perdón, al capítulo 2, tanto del título 2 como del título 3, pero al final de cuentas le está diciendo todas estas obligaciones les aplican a ustedes, porque hay un apartado donde dice a las micro, pequeñas y medianas empresas no les va a resultar ahorita todo esto aplicable, salvo lo mínimo garantizado, pues lo mínimo que se debe garantizar, pero todo lo demás no, siempre y cuando en sus estatutos incluyan esta cláusula específica de no violación a derechos humanos. Y luego, pero para las grandes empresas sí les establece el cumplimiento de una serie de obligaciones, entre ellas el incluir dentro del sus códigos de conducta lo que serían las condiciones de trabajo y empleo, la libre sindicación, la igualdad y no discriminación, el respeto a las medidas anticorrupción, la transparencia y cumplimiento, la libre competencia y, por supuesto, la debida diligencia corporativa, que es todo un capítulo, ¿no? La siguiente. Y bueno, este es uno de los puntos que desde la plática que nos dio por allí Iliana Martínez al comité de compliance, dijo, es que esto ya está exacerbado, va más allá de lo que incluso son los lineamientos establecidos por la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Porque aquí está diciendo, a ver, los grandes contribuyentes o las empresas grandes deberán aplicar en algunos casos el 7% y en otros puede ser hasta el 10% de las compras que realicen o de los servicios que contraten. Deberán contratar a empresas formadas por grupos en situación de vulnerabilidad. Es decir, que si una empresa tiene por lo menos un 70% de sus socios o de sus integrantes como parte de estos grupos en situación de vulnerabilidad, la empresa debe comprarles o contratar sus servicios y que por lo menos de un 7 a un 10%, dependiendo del tipo de empresa, sea mediante, ahora sí que la contratación o la compra de esos insumos. Entonces, obligándolos a comprar. Yo me imagino aquí alguna cooperativa o algún tipo de empresa que se forme, queriendo imaginarme un ejemplo y platicando con Iliana, le decía, bueno, si fuera una empresa minera y a lo mejor unas viudas de mineros fallecidos o propios mineros que formaron su propia empresa y que a lo mejor se dediquen a hacer uniformes o algún tipo de equipo de protección personal, pues aquí lo que está diciendo es contrátalos a ellos por lo menos en un X%, ¿no? Como se establece aquí. La siguiente, por favor.
Muy bien. ¿Cómo se cumple con este respeto a los derechos humanos? ¿Cómo cumplir? ¿Cómo las empresas pueden cumplir con estas obligaciones? Quiero hacer un paréntesis aquí porque ahorita estamos, tanto mi socio Gustavo y yo, tomando un diplomado en compliance, queriendo seguirnos preparando en este tema que está impartiendo la UNAM. Y hemos tenido expositores que nos dicen, el compliance en México ya es obligatorio. Ya es, porque pues si no, pues responsabilidad penal de las personas morales, ley general de responsabilidades administrativas. Y luego tuvimos otro expositor, otro maestro que nos dijo, no, claro que no es obligatorio. Si fuera obligatorio, se pierde la magia. Debe ser voluntario. Y entonces, pues aquí nosotros entramos platicando también con Iliana, yo a la conclusión a la que llego, y pues con mayor razón después de platicar con ella, es que ahorita como estamos realmente es voluntario, porque si no tienes un programa propiamente de compliance, entonces pues simplemente asumes riesgos más altos de algún tipo de responsabilidad, pero no es porque si no tienes compliance ya per se vas a hacerte acreedor a sanciones. Pero esta ley, si llega a aprobarse, sí nos genera ahora sí una obligación, por lo menos de un compliance en materia de derechos humanos. Y aquí nos está diciendo cómo podemos nosotros cumplir con estas reglas. Pues primero tenemos que tener, también tenemos que tener, porque ya hemos visto varias de las reglas, tener un compromiso político corporativo, una convicción real, yo le diría. El otro día escuché a un maestro diciendo, si a mí me quiere contratar una empresa nada más porque quieren mejorar sus revenues, como dice Iliana, pues ahí no hay convicción. Yo no le voy a prestar servicio a esa persona porque no hay una convicción real. Y aquí pues lo que nos están diciendo es tienes que generar un compromiso político corporativo de asumir la responsabilidad de respetar los derechos humanos, que sea público, consultable en nuestra página, en donde tenga que estar, y pues de libre consulta, pues obviamente para cualquier persona. Y además se debe institucionalizar un proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, para prevenir, para mitigar y para rendir cuentas, o sea, buscar la manera de resarcir cuando haya habido impactos de derechos, de violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí lo que me está diciendo, con esto tú puedes buscar empezar a cumplir con esta obligación. Y bueno, aquí viene, si se fijan, todas las empresas deberán incluir en sus estatutos sociales una cláusula de respeto a los derechos humanos. Ahí sí se la dice, chicas, medianas, pequeñas, medianas y grandes empresas. Todas tienen por igual esta obligación. La siguiente. Y bueno, se establece que también el gobierno tiene que poner de su parte. Y dicen, la Secretaría de Economía, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deben presentar realizar el plan de acción de empresas y derechos humanos, y que es de carácter anual. O sea, se tiene que estar actualizando anualmente. Este plan obviamente debe ser consultado y buscar ser consensuado con las partes interesadas, con los stakeholders. O sea, este plan debemos buscar que el gobierno pues debe buscar que todos los interesados, ya sea organizaciones de la sociedad civil, ya sea lo que sea, ¿no? Que pudiera aplicar, dependiendo del tipo de la materia que se está analizando, en este caso, a dónde está enfocado la protección de derechos humanos, porque como dijimos, puede ser ambiental, puede ser laboral, protección de datos personales, protección al consumidor, etcétera, que puedan dar sus opiniones al respecto para que quede hecho de tal manera que sí se reúnan las expectativas, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, y luego dice, bueno, en cuestión de la debida diligencia corporativa, en el capítulo de la debida diligencia corporativa, dice, se debe establecer un mecanismo de debida diligencia que viene siendo el órgano de operación transversal al más alto nivel corporativo. Es decir,
este mecanismo debe estar al nivel de las gerencias, al nivel de los directivos y aplicable de manera transversal para todas las áreas de la empresa. Y bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer este mecanismo? Este mecanismo debe vigilar, debe cuidar, debe cumplir con las funciones de tener el compromiso político del que hablábamos hace un momento, de respeto a los derechos humanos, debe realizar un diagnóstico y valoración sobre los impactos en las actividades empresariales, debe hacer un plan de acción para mitigación de riesgos en derechos humanos. Si se dan cuenta, la propia ley reconoce que puede haber afectaciones de derechos humanos y ni modo, hay veces que aquí sí tiene que ser como la tala de los árboles, que es el excelente ejemplo, yo creo. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer para mitigar el efecto que se tenga? O sea, no necesariamente significa que no va a haber ese tipo de, digamos, violación a derechos humanos, en este caso de comunidades que pudieran verse afectadas, pero al final de cuentas, ¿cómo lo podemos mitigar? Y por supuesto, ¿cómo lo podemos remediar si eventualmente fuese el caso? Indicadores para una efectiva supervisión de las acciones, o sea que realmente tengamos certeza de que se está logrando el objetivo. ¿Cuáles van a ser esos indicadores para tener certeza que nuestro compromiso, nuestro diagnóstico y nuestro plan está funcionando? Y por supuesto la remediación de daños por violaciones a derechos humanos. Escuchaba yo el video que nos recomendó allí Iliana, que es un breve resumen de lo que son los lineamientos, de lo que son, perdón, los principios rectores de los derechos, del cumplimiento de los derechos humanos por las empresas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la ONU. Y me llamaba mucho la atención que al final dice, tiene que tener acceso a las personas que tuvieron algún daño en cuestión de derechos humanos, que sí existan las leyes, que sí existan las autoridades, pero además que pueda ser efectiva, que pueda ser rápida, que no sea engorrosa y que no sea cara, porque si no es letra muerta, o sea, no se logra el objetivo, ¿no? Entonces, que realmente puedan acceder las personas a que se les haga justicia en los casos de violación a derechos humanos. La siguiente, por favor. Muy bien. Y bueno, en las facultades, en la parte donde dice la Secretaría de Economía tiene estas responsabilidades y estos trámites, se establece que es facultad de la Secretaría de Economía vigilar que va a ser, perdón, a futuro, facultad de la Secretaría de Economía, el vigilar que se cumpla con esta ley. Entonces, pues bueno, ya estará a su cargo. Y una de las cuestiones que nosotros comentábamos era que si a lo mejor nosotros no estamos listos como empresas para hacerle frente a las nuevas responsabilidades, no sabemos qué tan preparados vayan a estar las autoridades, primero, pues para los registros y todo lo que obliga, pero aparte, para revisar las diferentes materias que pudieran implicar violación a derechos humanos. Entonces, pues todo el mundo tenemos una tarea, las empresas, nosotros como asesores y por supuesto la autoridad, ¿no? Y luego establece que el punto nacional de contacto, que es un área de la Secretaría de Economía, va a ser la responsable de la creación y la administración del Registro Nacional de Responsabilidad Empresarial. Es decir, echar a andar esto que platicó hace un momento Iliana, que es el Registro Nacional de Responsabilidad Empresarial, y luego se establece que este registro, aparte pues, de ser público, se va a dividir en 3 secciones. La primera es pues la inscripción de esos proyectos, porque sí establece las empresas que tengan esos proyectos deberán inscribirlos en el registro nacional. Entonces, pues la primera sección es el área que va a registrar esos proyectos. Después dice que también los mecanismos de debida diligencia deben estar inscritos también en la Secretaría de Economía. Entonces, esa es la segunda sección. Y la tercera sección está muy interesante porque la tercera sección dice los incidentes constitutivos de violaciones a derechos humanos. Y aquí se puede dar que estos incidentes hayan sido porque oficiosamente la Secretaría de Economía los detectó, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo informó o lo denunció, o bien porque la propia empresa lo informó. Si la propia empresa podría llegar el momento en que diga, ¿sabes qué? Yo tengo estos riesgos, estoy tratando de mitigarlos de esta manera, pero sí hay este tipo de incidentes, tal vez ya sucedieron o son de riesgo, el poderlos informar, porque incluso se establece por ahí un atenuante
que si la empresa lo informó debidamente y llega a suceder una situación que afecte derechos humanos, se va a considerar como prueba plena el documento que se haya presentado ante la Secretaría de Economía, ante este registro, para efectos de considerar que no hubo intención, no hay la intencionalidad, que finalmente es uno de los atenuantes de los que estuvimos comentando, ¿no? Y bueno, la Secretaría debe emitir el reglamento. Creo que los transitorios hablan de que son 6 meses para emitir este reglamento para los trámites, y que cualquier interesado, ya una vez que esté funcionando este registro, cualquier interesado puede solicitar incluso una constancia para ver si esta empresa está cumpliendo con sus obligaciones en materia de responsabilidad social, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien. Y bueno, aquí es lo mismo que estamos hablando respecto al plan que debe hacer la Secretaría de Economía y la Secretaría de Gobernación. Lo que quiero aquí es nada más hacer hincapié en que este plan que debe hacer el gobierno es para impulsar en enfoque a los derechos humanos en las acciones de responsabilidad social empresarial y los lineamientos que aseguren que las empresas difundan los derechos humanos en sus códigos y políticas. O sea, el plan es en general lo que deben programar, pero con este enfoque, por supuesto, en materia pues, de los lineamientos que aseguren pues, que las empresas realmente vayan a cumplir con esta materia. Y bueno, este artículo 72 que viene aquí en la segunda parte, segundo párrafo, nos va a sonar muy familiar porque ahorita estamos viviendo lo de la pandemia, donde estamos en una epidemia grave. Y bueno, a propósito de ello, también se establece una disposición en la cual dice que si el país sufre una epidemia grave u otras situaciones de emergencia, las empresas en el territorio nacional, todas ellas, podrán estar sujetas a medidas especiales de solidaridad. ¿En qué medida? Pues depende de la circunstancia que se presente, de la emergencia que se presente. Pero se mencionan, entre otras que pudieran ser, porque dice que la autoridad definirá cuáles son esas medidas, pero menciona entre ellas, por ejemplo, una prórroga en el pago de créditos bancarios, la continuidad en el pago de salarios de trabajadores. ¿Les suena familiar? Yo creo que sí, no hemos tenido Zooms de esto como nunca, ¿no? De lo tengo que pagar, no tengo que pagar. ¿Lo dice la Ley Federal del Trabajo? ¿No lo dice la Ley Federal del Trabajo? Pues aquí va a haber otra ley en donde va a decir, si bien es cierto, no lo dice la Ley Federal del Trabajo, lo establece otra ley por la circunstancia especial. Entonces aquí va a estar interesante el debate y en todo caso la implementación, ¿no? El destino de recursos materiales, económicos y humanos y el diferimiento, por ejemplo, de pagos de servicios indispensables. Menciona algunos como ejemplo, pero obviamente se definiría cuáles serían las medidas en función de cuál es la emergencia, ¿no? La siguiente. Y bueno, esto es lo mismo de lo que estábamos hablando de las medidas de solidaridad, pero quiero destacar aquí que la parte central donde dice que estas medidas deberán ir acompañadas de incentivos de carácter fiscal y o económico para asegurar la viabilidad de que las empresas pueden cumplir. ¿Les suena familiar? Aquí ya va a haber una ley que diga, pues también tu gobierno pon de tu parte, no nomás las empresas, ¿no? Porque sí dice, debe ir acompañado con incentivos fiscales y o económicos para asegurar que las empresas puedan cumplir con ello. Entonces, lo demás ya lo habíamos platicado. A la siguiente, por favor. Esto aquí, pues nada más va a ver si va a pasar, ¿no? Lo de los incentivos, porque luego pasa todo menos los incentivos. Ay, sí es cierto, ¿no? A lo mejor es parte de lo que se va a rasurar cuando pase de una cámara a otra. Eso nunca lo vamos a tener que seguir muy de cerca. Muy bien. Y la siguiente, aquí de nuevo, nos habla de los porcentajes, de los porcentajes en los que la siguiente, perdón. Esa, gracias.
Muy bien, aquí de nuevo nos habla de esos porcentajes que ya vimos, que si el 7 o el 10% que para comprar insumos o contratar servicios, lo que veníamos platicando de esas empresas que pudieran estar conformadas con personas en situación de vulnerabilidad. Aquí nos vuelve a mencionar este mismo tema, pero también nos establece cuáles son las empresas que estarían eventualmente obligadas. Es la siguiente, por favor, Iliana. Ahí mero. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, habla de los porcentajes en el primer párrafo y en el segundo párrafo nos dice cuáles son esas empresas. Y pues bueno, aquí en este material que Iliana, tengo que darle su crédito porque es de ella el material, ¿no? La manera como lo puso acá en la columna que está en amarillo, nos describió cuáles eran esas empresas, por si tienen curiosidad por saber cuáles son esos grandes contribuyentes. Aquí sí habla de contribuyentes. En el otro apartado hablaba de empresas. Hay unas partes donde se refiere a ellas como grandes empresas y en otros como grandes contribuyentes. Y aquí sí dice que la definición de grandes contribuyentes establecido en el artículo 28, apartado B, en las fracciones 1, 3 y 4 del reglamento interno del Servicio de Administración Tributaria, es lo que van a considerar como grandes contribuyentes. Entonces, aquí podrán ver ustedes que se refiere a las empresas, por ejemplo, aquí habla en función de los ingresos acumulables que se hayan tenido en el último año, en el caso de la fracción 3, por ejemplo. Y bueno, lo que quiere decir aquí es que estas empresas previstas en estas fracciones deberán inscribir el acto en el cual hayan participado como parte de esos porcentajes que les obliga, los deben inscribir precisamente en la subsección que corresponda de este Registro Nacional de Responsabilidad Empresarial. Y aquí vienen la fracción primera, tercera y cuarta precisamente del artículo 28 para que vean cuáles son las empresas a las que les aplicaría. Y a mí me llama, ahí viene el Banco de México, por ejemplo, en la fracción primera, personas morales, contribuyentes personas morales, y ahí habla de los, dependiendo de los ingresos que se hayan tenido. Y si se fijan en la fracción sexta, que creo que es la cuarta, bueno, ya en esta última, son las empresas productivas del Estado e incluye al Instituto Mexicano del Seguro Social, al ISSSTE, entonces como parte de estas empresas productivas del Estado. La siguiente. Ok, esto es prácticamente parte de lo mismo. Aquí aquí lo que establece es que si las empresas, por ejemplo, en el artículo 75 es parte de lo mismo de quiénes son las empresas que están obligadas a cumplir con la implementación de dichas acciones conformadas por grupos de situación vulnerable, lo que ya habíamos platicado. El 76 dice, si no cumplen las empresas, van a ser sancionadas, o sea, tienes que cumplir con esto porque te voy a sancionar. Y si quien no cumple, en el segundo párrafo, en el último párrafo, perdón, si quien no cumple es una de las dependencias o de las autoridades o de las empresas de participación estatal, si son las que no cumplen, entonces pues se va a equiparar a un desacato y entonces se les va a aplicar lo que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sanciones por un lado, sanciones por otro lado, con diferentes leyes porque les aplican pues diferentes, diferente legislación, valga la redundancia, ¿no? Muy bien, y hasta ahí llega mi participación. Aquí Iliana les va a decir dónde estamos parados. Muchas gracias. Gracias. No, pues muchas gracias, Blanca. Y bueno, pues aquí simplemente para cerrar esta charla, decirles dónde estamos y dónde nos vemos. Ahora, a continuación, también estuve aquí viendo que tenemos algunas preguntas. Al finalizar esta lámina, con todo gusto abrimos el micrófono y además contestaremos las preguntas del chat. Primero, bueno, comentarles que a la fecha la iniciativa se encuentra pendiente de dictamen y fue turnada a la Comisión de Economía y a la Comisión de Estudios Legislativos. Segunda para su análisis. Esta iniciativa aún no tiene todavía el visto bueno del grupo parlamentario del Senado. La realidad es que hubo otros temas que, como ustedes están viendo, están saliendo al vapor ya de fin de año, entonces digamos que este tema no le dieron prioridad
Sin embargo, la verdad es que esperamos que para el próximo año, sin duda, este tema se va a empezar a mover. Por el otro lado, también seguramente la iniciativa va a tomar impulso si es que llega a un acuerdo final por parte del Grupo Intergubernamental de Naciones Unidas, porque si en algún momento dado ya se hace vinculante, bueno, pues y México es firmante de este instrumento, bueno, pues evidentemente va a tratar de poner obviamente su granito de sal en el sentido de pues poner la legislación que ayude también a transitar en este punto localmente. Por el otro lado, pues de aprobarse esta iniciativa u otra similar, pues se traerá una serie de modificaciones a distintas leyes. Esto de hecho ya está previsto. La Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Federal del Trabajo. Entonces, bueno, pues de por sí ya ven que con la Ley Federal del Trabajo no hemos parado y eso no me dejará Blanca mentir. Creo que todos los días amanecemos con la cara esa como del meme, ¿no? ¿Y ahora qué? O sea, pero bueno. Entonces, de aprobarse la iniciativa, también considera que se entra en vigor, ya lo había dicho Blanca, a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Entonces, en ese sentido, bueno, pues es importante también considerarlo solamente por si se aprobara en esos términos y no se diera un término para su implementación o hubiera una vacatio legis simplemente para poderla implementar en un tiempo razonable. Y bueno, pues eso es lo que tenemos para compartir en cuanto a lo que hace a la presentación. Tenemos aquí varias preguntas que no sé si tú, Laura, quieres irlas haciendo, quieres que las tomemos directamente nosotros. Adelante. No, claro, yo las leo, Ileana, no hay problema. Bueno, la primera pregunta por parte del licenciado Fernando Ortiz es para Ileana, pero quien gusta responderla es: ¿consideras que la necesidad de vigilar el cumplimiento en cadenas de suministro genera un nicho de servicios para firmas dedicadas a ese tipo de investigaciones o revisiones? Las agencias certificadoras que hoy revisan calidad en importaciones y exportaciones, ¿ya brindan esta clase de servicios? Bueno, déjame empezar por la última. Las agencias certificadoras actualmente no brindan este tipo de servicios. De hecho, en realidad, sí, la verdad es que se abre un buen nicho para este tipo de trabajos. Hoy no los hay. La verdad es que, vamos, el tema de investigación de por sí en México a mí me parece que está como todavía como muy en pañales en general desde el punto de vista de compliance. Muchas investigaciones se hacen de manera interna por gente muy improvisada, por gente que estuvo en seguridad, pero realmente no tiene la profesionalización. Y sí me parece que esta área va a ser un área de oportunidad en temas profesionales. Es decir, alguien que se empiece a dedicar, digo, de entrada, una de las cosas que yo siempre digo es, para este tema en particular, tenemos que quitarnos ya esa idea de que el compliance officer es el todólogo de la empresa en temas de compliance y que va a poder hacer todo lo que venga en compliance, porque para eso hay temas de especialización. El compliance officer, sí, en efecto, pues tiene esta función desde el punto de vista del cumplimiento normativo y de políticas y este tipo de cosas. Pero para el tema de derechos humanos es un organismo dentro de lo que decíamos de lo que es gobierno corporativo, se está viendo como un ente totalmente diferente. Hagan de cuenta que tuviéramos, por un lado, sí, el tema de compliance officer, pero acá tienes como una especie de ombudsperson que va a tener precisamente todo el tema, la responsabilidad del cuidado de derechos humanos. Que de acuerdo al tamaño de la organización, estoy de acuerdo, posiblemente no va a ser en un inicio factible, pues tener 2 personas y un organismo súper grande. Y bueno, desde ese punto de vista, pues también para eso hay asesores en temas de gobierno corporativo. Quienes nos dedicamos a temas de gobierno corporativo, pues tienes que ir haciendo un traje a la medida, porque el compliance así es. Pero esto va un poquito más allá del compliance. O sea, es como si fuera un hijito del compliance, por decirlo así. Está pegado, pero no es compliance, ¿eh? Ojo. O sea, esto del tema de derechos humanos forma parte de la gobernanza de las empresas, no necesariamente de compliance, porque luego de verdad en compliance le queremos meter todo y esto desde mi personal punto de vista no es compliance, es un área distinta en la cual también para abogados es un área de oportunidad para prepararse en temas de derechos humanos
y volverse asesores en esta materia, porque yo creo que también poca gente o gente que solamente ha trabajado en temas de derechos humanos o en la comisión, pues tiene como esta formación. Pero yo incluso a futuro veo e invito desde ahora a NADE, y bueno, pues veo por aquí, creo que estaba nuestra queridísima futura presidenta Nujat Kuri, que ojalá sea uno de los temas que tomemos como uno de los siguientes grupos de trabajo, de los siguientes comisiones o coordinaciones en los comités de trabajo para el tema de derechos humanos en empresa. Esto va a ser bien importante que nosotros como abogados de empresa nos empecemos a formar ya desde ahorita. Independientemente de que pase la iniciativa o no pase la iniciativa, es mejor irnos preparando ahorita y no esperar hasta que ya es un problema o hasta que ya tenemos que tomar acción, porque va a haber muy poca gente que tenga este nivel de especialización. Entonces, por eso me parece que es algo que debemos tomar desde ahora y empezarnos a preparar desde ahora. Y sí, sin duda, coincido, es un área de oportunidad, es un área que se abre para alguien que quiera abrir un negocio para temas de investigación. Por supuesto, se requiere, sobre todo para empresas grandes, pues una logística interesante, porque no todos, a lo mejor tus suministros vienen localmente de un lugar. O sea, es decir, por ejemplo, no todo viene de México. Pero por el otro lado, sí también se abre una oportunidad para pues hacer networking con otros profesionistas en otras partes del mundo y crear un network interesante para este tipo de proyectos donde digas, bueno, sí, ya fui yo, ya investigué y yo te puedo dar al menos la certificación de que efectivamente fui al lugar de donde sacan el oro o que sacan ciertos minerales o donde están trabajando en las textileras, o ya fui a la mina y efectivamente estoy viendo las condiciones de trabajo, porque al final del día te va a pegar, de acuerdo a esta iniciativa, en tu producto, en tu propio proceso de producción, ¿no? Estoy de acuerdo, Lic, así es. ¿Me permites agregar una situación que yo creo no comenté? Si bien es cierto en eso de la debida diligencia corporativa, se establece que las grandes empresas tienen la obligación de crear oficina especializada encargada de desarrollar, implementar, monitorear el desarrollo del cumplimiento y políticas de las medidas y conducta empresarial responsable, grandes empresas, pero luego dice, mira, las micros, pequeñas y medianas pueden delegar dicha responsabilidad en la persona de más alto nivel o en asesores externos, pero tendrán 5 años para, en su caso, inscribir ante la Secretaría de Economía y para desarrollar la oficina especializada. 5 años no es nada, o sea, ya después hasta las microempresas van a tener esta obligación. Entonces, independientemente de qué naturaleza de clientes tengamos o podamos ir recomendando, esto le puede aplicar hasta las microempresas con el tiempo, ¿no? Nada más quería hacer esa precisión. Gracias, licenciada. Ahora con la segunda y última pregunta, por la cuestión del tiempo, es por parte del licenciado Francisco Colunga. En su consideración, ¿el programa de responsabilidad social corporativa será muy apegado o diverso a los programas de compliance que actualmente se implementan en algunas empresas en México? ¿Qué opinan? Bueno, pues mira, yo voy a dar mi punto de vista. Paco, en este caso, y gracias por tu pregunta, mira, yo no creo que el tema es que va a ser diferente. Yo como lo voy viendo, es que el tema es que estamos muy acostumbrados, como decía yo hace rato, a ni siquiera tener un compliance. Entonces, esto va a ser como, yo lo vería como esos jueguitos de donde van teniendo ciertos engranajes y vas uniendo uno con otro y con otro y con otro y con otro. Yo veo que este tema del cumplimiento se va, temas de derechos humanos, el tema de la gobernanza, el tema del compliance, se vuelven uno solo, pero al final del día está hecho por engranajes. Entonces, va a ser mucho más complicado, yo diría, el punto de la gobernanza. No necesariamente el tema del compliance, porque el compliance pues es uno, y el compliance tú tienes al final del día, simplemente por eso les digo que para mí no necesariamente esta parte es compliance, porque tu compliance siempre va a ser compliance. Tú tienes tu matriz de riesgos, a partir de eso haces tus políticas, haces tus manuales, de alguna manera ya implementas tu plan de contingencia, tú de todas maneras haces tus métricas, ves si funciona o no funciona tu plan de cumplimiento, en fin, tus auditorías, todo eso no va a cambiar.
Lo único es que ahora tienes algo más que cuidar. Y eso más que tienes que cuidar, al final del día es cómo lo vas a cuidar. ¿Lo vas a seguir queriendo meter en un tema de compliance? O verdaderamente, si estás comprometido como empresa y entiendes la importancia de esa parte de derechos humanos, pues a menos que el de compliance de verdad sepa derechos humanos, pero a mí se me hace que ya es demasiado. O sea, para un compliance officer es que no puede ser Superman. Entonces, yo creo que al final del día es hasta desde un punto de vista de estructura de gobierno corporativo, hace sentido delegar en otra persona que vea con otros ojos, además, que se integre este equipo, porque además parte de lo que se ve en el tema de derechos humanos, similar a lo que tú haces en compliance cuando tú tienes tu grupo de cumplimiento, igual vas a tener un grupo de derechos humanos de la empresa. Estamos hablando de grandes empresas. En las empresas más pequeñas es un poco distinto, pero hablando de una empresa grande, el ideal es que tuvieras un órgano distinto y separado del compliance que revise la parte de derechos humanos. Entonces, igual vas a tener integrado a alguien de recursos humanos que te va a decir, oye, a ver, estamos viendo esta situación, cómo lo estamos viendo dentro de la empresa, realmente estamos cuidando el tema de derechos humanos, el tema de finanzas también, de decir, oye, estamos pagando salarios justos, oye, pues estamos apretando tanto a los proveedores que quien la está pagando son los trabajadores del proveedor. O sea, ese tipo de cosas y ese tipo de discusiones son las que se van a tener que tener ahora en este tipo de nuevo gobierno, digamos, en la parte de derechos humanos. Entonces, desde ese punto de vista, como te digo, no es que sea totalmente diferente, yo no lo veo que sea totalmente diferente, más bien es que vamos a empezar a crecer en el tema de responsabilidad, porque al final del día, pues esto toca varias aristas y socialmente, pues sí tenemos que tener una visión más de 360 y no solamente de un área de cumplimiento normativo y regulatorio o de políticas de cumplimiento. Es lo que yo veo así, ¿no? No sé, Blanca, ¿tú qué opinas? Totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el propio proyecto de ley en el capítulo precisamente de la diligencia corporativa habla que esa operación debe ser, ese organismo debe actuar de manera transversal, como se los comentaba, y multidisciplinario, porque pues son diferentes áreas y no se puede ser todólogo. A lo mejor el compliance officer es el que trae la batuta, pero no es el que se la sabe de todas y por supuesto debe apoyarse. Nada más, aquí la cuestión es, me llama mucho la atención que si este proyecto de ley pasa, va a ser obligatorio, un compliance obligatorio comparado con lo otro que aparentemente es voluntario, porque te digo, están divididas las opiniones, pero aquí sí es obligatorio. Entonces yo creo que hasta lo pone en un nivel un poquito más alto precisamente por lo que implica o lo que pudiera llegar a implicar, ¿no? Ese sería mi comentario. Coincido contigo, tienes razón. Así es, pues como lo comentan licenciadas Ileana y Blanca, en caso de que se apruebe esta iniciativa de ley, pues ahora no solo van a ser buenas prácticas, sino que ya pasará a ser obligatoria para las empresas, ¿verdad? Bueno, si no hay más preguntas, primero que nada, agradezco mucho su participación como siempre, como dos ejemplares colegas y que hoy nos compartieron sus vastos conocimientos. Me voy a permitir, si lo pueden compartir en pantalla, leer sus respectivos reconocimientos por parte del colegio. Primero que nada está el de la, otorga el presente reconocimiento a la maestra Blanca Ileana Villaseñor por su brillante participación como expositora del tema Aspectos relevantes e impactos para las empresas de la Iniciativa de Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia. Con fecha del 15 de diciembre de 2020, lo firman el licenciado Jorge Piquet Corona como presidente y el licenciado Javier Sánchez Pérez como vicepresidente. Y el reconocimiento de la licenciada. El siguiente, María Cel, por favor. Bueno, bueno, ahí viene. Es el mismo para la licenciada Blanca Irene Villaseñor. Muchísimas gracias a ambas por su participación. Pues más que nada, además de participar en este evento,
pues con esta plática damos cierre a los trabajos del Comité de Compliance de la sección Baja California en este año de 2020, agradeciendo la oportunidad de poder ampliar nuestros conocimientos profesionales y poder trabajar al lado de expertos en la materia. Por ahora nos vamos a despedir y pues nos veremos pronto en 2021. Les deseamos muy buenas noches a todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos y felices fiestas. Liliana, seguramente ahí está tu reconocimiento, nomás han de ser fallas técnicas, realmente el mérito te lo llevas tú, Muchas gracias a todos. Me permiten también, antes de que se desconecten, si nos permiten para la foto de recuerdo, ¿no? Por favor. Claro. Tienen posibilidad de abrir sus cámaras y aprovecho también para enviarles un mensaje. Ya estamos a punto de cierre del año y queremos cerrar ahora sí que con todo. El mensaje viene de parte de nuestro presidente, Jorge Alberto Piquet, de la ciudad de Tijuana, para invitarlos, hacerles extender su invitación. Nos quedan 2 eventos más durante este año 2020. El día de mañana tendremos cierre de ejercicio fiscal, que no necesariamente la plática es de fiscal. Estamos tocando varios temas. Va a estar aspectos corporativos por la licenciada Cecilia Pérez Valencia. Tenemos los aspectos laborales por parte de Roberto Quijano en la ciudad de Tijuana. Tenemos los aspectos fiscales por el contador Héctor Amaya Estrella. Y tenemos los aspectos de compliance por el licenciado Luis Ortiz de la Concha de la Ciudad de México, ¿no? Entonces están cordialmente invitados el día de mañana. Es totalmente gratuito para la membresía de ANADE de Baja California. Esperamos su presencia el día de mañana, sobre todo por los puntos tan importantes y medulares que nos van a dar el día de mañana de forma, yo creo que resumida por el tiempo que nos va a quedar el día de mañana. Y sobre todo también el licenciado Jorge les extiende una atenta invitación el día jueves, el cual tendremos un evento social de manera virtual, el cual es nombrado como Cocinando con Abogados y Brindis Navideño, ¿no? En el cual se nos dará una clase de cocina de un ribeye al horno buenísimo, el cual lo podemos preparar en nuestra casa, estar conviviendo todos los miembros de ANADE de la sección. Y de igual forma, posteriormente se hará un pequeño brindis por parte del consejo junto con el presidente y esperamos poderlos ver a todos. La verdad es un gusto poderlos ver, aunque sea de manera virtual. Este año no tendremos nuestra posada por razones obvias, pero sí poderlos ver de perdida a través de este medio y convivir un pequeño momento ahí con ustedes, ¿no? Así que gracias. De nueva cuenta, creo que ya María Cel logró tomar el retrato ahorita de todos los analistas, así que me despido. Gracias, Laura, y al Comité de Compliance, muchas gracias por su participación el día de hoy. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gracias, muchas gracias.